yo quisiera aquí sí, en este panel, que pudieran ellos tal vez dar su perspectiva, lo que ellos han visto, lo que a ellos les ha preocupado en términos de la iglesia evangélica en Latinoamérica con el tema del ministerio en la gracia. Me daba la impresión, Miguel, que cuando estabas hablando de un ministro de gracia, no solamente estabas haciendo un exégesis del texto, sino que también estabas consciente o recordando o teniendo experiencia personal de pastores que no estaban siendo ministros de gracia. Entonces yo quisiera que tanto tú como Joselo nos digan o nos platiquen esas cosas que les han preocupado, ¿no? Y que creemos que el Señor está despertando y que hay un mover de gracia precisamente para tratar de llamar a pastores a que salgan de un ministerio que es lo contrario. Entonces yo quisiera preguntarte primero, Miguel, a ti por edad, o sea, las canas mandan. Aquí ya sabes que Miguel... Hay ventaja. Alguito, no tanta, pero hay. Miguel, José lo piensa que nosotros ya estamos en la edad que ya nos vamos a morir. Bíblicamente ya son ancianos. ¿Y cuál es la edad que nos vamos a morir? ¿Los 70? No, dice la Biblia, yo le creo a la Biblia. ¿Tú le crees a la suficiencia de la Escritura? Sí, claro. La Biblia dice 70, 80 lo más robusto. Entonces yo creo que cuando uno llega a esa edad, uno debe estar ya preparando su corazón y preparando el corazón de las familiares. Bueno, yo sí estoy... Tú piensas que nosotros vamos primeros y después vas tú. Pero recuerda, yo creo en la Biblia, los últimos. El punto es, yo puedo irme antes porque Santiago dice que no sé qué va a pasar mañana, pero yo creo que creemos esto que, y no íbamos a entrar en este tema, ¿por qué tú me estás y me metes en problemas? Yo me conformo con que... En todos lados que estamos lo andas ¿Qué dice la Biblia? 70, 80 lo más robusto. Sí, es verdad. Y yo creo que mucha gente no se prepara porque dice, los 70 son los nuevos 60, los 60 son los nuevos 50. Y no preparan su corazón y no preparan a sus familiares para cuando llegue ese momento, y se sufre más profundamente lo que se debería sufrir la pérdida, porque no ha habido una preparación para ese momento. Entonces lo haces por amor a nosotros. Exacto, prepárense. Está a la puerta y toca. Recuerda que la Biblia interpreta la Biblia y los últimos serán los primeros. Tú te vas primero. Hace 2 años por poco me voy. ¿Sí? Hace 2 años por poco me voy. En Puerto Rico dice, por poco me voy con los panchos. Entonces, Miguel, ¿qué son algunas de esas, digamos, malas tradiciones o costumbres o cosas que tú has visto que tú en iglesias o en pastores que tú dices, hijo, ellos no están ministrando bajo la gracia? ¿Cómo es que tú lo puedes discernir, o qué es lo que has visto que está sucediendo ahí que realmente es lo contrario a ser un ministro de gracia? Y espérame tantito, ¿le puedo pedir si me pueden voltear una de estas bocinas? Porque yo a Miguel aquí no lo escuchamos bien. Gracias. Bueno, como decía en la exposición anoche, quería ver eso de un ministro de su gracia desde 2 ángulos distintos. Uno es que tú eres un ministro de la gracia de Dios cuando puedes mostrar la obra de gracia de Dios en tu propia vida. Pero por otro lado, eres un ministro de su gracia cuando eres un instrumento a través del cual puede fluir la gracia de Dios hacia otros. Yo creo que ambas cosas son necesarias y son bíblicas. Entonces, con relación a tu pregunta, por un lado, creo que hay muchos ministros que no muestran la obra de gracia de Dios en su vida, porque para comenzar, si hay algo que la gracia de Dios hace en nosotros cuando nos transforma, nos debe volver mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Y en Latinoamérica, lamentablemente, hemos estado acostumbrados a un liderazgo muy impositivo, muy autoritario. Y no solamente impositivo y autoritario, pero es como ver a los pastores allá arriba casi como intocables. Y de hecho, yo he viajado, hoy ando con uno de nuestros pastores, pero y son testigos de esto, que a gente de nuestra iglesia que ha viajado conmigo le han preguntado, pero tú puedes ver a Miguel Núñez todos los días. Y tú le puedes saludar y darle la mano. Y si yo voy allá, yo puedo verlo y pasar adelante y saludarlo como que estuviéramos en un pedestal allá arriba. Eso no es compatible con un ministro de la gracia de Dios. Un ministro de la gracia de Dios está ahí abajo con el pueblo. Está como Cristo caminando con las ovejas. Claro que quiere saludar a la gente. Claro que quiere orar con la gente. Claro que quiere darle la mano a las personas. Cada vez que tú lees el Evangelio y volteas a una página, está Cristo con gente. Ya, a veces Él se iba de noche, claro, en la noche ya todo el mundo se va a acostar, se iba a orar. Pero en el resto del tiempo, o estaba con los 12, o estaba con los 3, en ocasiones muy especiales, o estaba con las multitudes. Siempre lo vi con gente. Entonces, yo creo que un ministro de su gracia es alguien que se ve como se vio Isaías, un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, y está con ese pueblo, y camina con ese pueblo, y oye el clamor de ese pueblo y sus necesidades. Entonces son esas dos cosas. La obra de gracia que esté tallada en tu vida, comenzando con tu carácter manso, humilde, abordable, y por otro lado, de qué forma tú permites que la gracia que Dios ha hecho llegar a tu vida, pues que tú la hagas llegar a otros en la manera como le tratas, le perdonas, le entiendes, no lo apruebas, pero entiendes sus debilidades, sus tropiezos, le ayuda a levantarse, y eso muchas veces no está. Recibimos la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero luego condenamos al otro como si nosotros estuviéramos en un lugar tan superior, tan intocable, como que nunca hubiésemos pecado, como que nunca tuvimos orgullo, como que nunca cometimos ciertas faltas. Yo no creo que eso es compatible con un ministro de la gracia de Dios, que decía Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Y obviamente sabemos que Pablo en el momento que estaba viviendo la vida cristiana no vivió una vida de pecado, en la práctica del pecado, pero él sabe que muchas veces él queriendo hacer una cosa terminaba no haciéndola, y queriendo no hacer una cosa terminaba haciéndola. O sea que él daba testimonio de esta lucha que continuaba dentro de él, pero al mismo tiempo seguía empujando a las ovejas junto con él por medio de la gracia de Dios a que podamos vivir cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Entonces yo creo que los pastores muchas veces que he visto se ven como intocables, como si no fueran pecadores, como si nunca hubieran caído, y muy separados de lo que es el pueblo, y muy autoritativos, impositivos. No creo que ese fue ni el modelo de Cristo, ni el de Pablo, ni el de Timoteo, ni ninguno de los grandes hombres de Dios. Yo creo que si hay algo que debe caracterizarnos es la mansedumbre. El libro que recomendaste, Manso y Humilde, creo que es uno de los mejores libros que podemos leer ahora mismo, porque si hay algo que hace falta en esta generación de pastores y líderes es mansedumbre y humildad, que sea visible no solamente en las vidas, pero en las redes sociales de aquellos que escribimos, en los Twitters y Facebooks y todo lo demás. Eso se ve, tú lees las palabras de mansedumbre o las palabras de orgullo, y eso tiene que cambiar si vamos a honrar el Evangelio. ¿Qué follow-up question? Y esto sí, bueno, nosotros estamos metidos en un, pero José lo puede tener una perspectiva un poquito de fuera. Los pastores tienden a asumir esa posición, pero ¿cómo influyen las congregaciones en eso? ¿Qué es la contribución de la cultura hispana a promover eso en los pastores? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque de esa misma manera que ha habido una cultura de autoritarismo, igualmente ha habido una cultura de parte de los seguidores de cierta idolatría humana. ¿Cuál sería otra palabra que ando buscando? De servilismo,
de veneración. Hay otra palabra que no me viene a la mente ahora, pero de esa forma de adularte, de adulación. Nada de eso es compatible con el Evangelio tampoco. Nada de eso es compatible con la enseñanza de Cristo. Entonces, ciertamente, creo que fue una excelente pregunta, Carlos, porque las cosas no surgen de la nada. Hay como una acción y una contrarreacción. Entonces, eso alimenta, contribuye a que aquel que todavía no ha lidiado con su orgullo se sienta retroalimentado o afirmado en el hecho de que él está por encima o está mejor o es intocable o tiene el derecho de ser autoritario, cuando al contrario, cuando exponíamos el texto de anoche de 1 Tesalonicenses 2, Pablo dice, yo tenía el derecho como apóstol de imponer esta autoridad, pero yo no lo hice, yo hice todo lo opuesto, yo los traté como una madre que está criando a sus hijos. Entonces, ese es el modelo que el pastorado debe dar. Por otro lado, cuando nosotros lideramos de la manera que lideramos, que si se lidera de esa forma, estamos formando ahí pequeños emperadores. Porque cuando Cristo enseñaba, decía en Lucas 6:40, todo discípulo cuando es entrenado bien será igual que su maestro. De manera que nosotros los pastores tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque nosotros no nos damos cuenta de que estamos duplicando, siendo copias fotostáticas de nosotros. Entonces, un Miguel Núñez orgulloso delante de la congregación va a crear muchas personas orgullosas igualmente. Muchos Miguelitos orgullosos. Y sabes una cosa, frecuentemente los seguidores lo hacen peor que los que van delante. Eso es verdad a veces de los hijos con relación a los padres, como Salomón y David, por ejemplo, pero eso es también cierto de las ovejas y los pastores. Y a veces, aun cuando ciertos pastores que ya han caminado bien en integridad de corazón, pero ya tienen cierta edad, tienen cierto peso para hablar, a veces cuando las ovejas toman como la misma posición, sin haber caminado el mismo trecho, ni tener la misma autoridad de haber caminado 40 años predicando las Escrituras, y tratan de hacer lo mismo, no sale igual, porque no hay un caminar similar, ni una credibilidad similar que le permita hacer eso. Entonces los seguidores tienen y tenemos, porque todo el mundo sigue a alguien de alguna manera, sumamente cuidadoso a la hora de querer duplicar exactamente el que va adelante, porque cuando de lo malo se trata, lo hacemos peor. Y cuando de lo bueno se trata, frecuentemente no lo hacemos tan bien. Entonces ambas cosas se dan. José, tú fuiste, y quiero usar la palabra formado, en la cultura de Gracia Soberana, donde se sí, está hablando el Espíritu Santo ahí. Y luego lo malo es que no escuché. En una cultura que tenemos una definición de grandeza que se nos ha repetido, ¿no? No sé si tú quisieras comentar eso. ¿Cómo te ha servido a ti eso? Estoy hablando de Marcos, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti eso? Tratar de modelarlo y si has visto tú que eso es aceptado, no es aceptado entre los pastores que conoces. Si entiendo la pregunta es ¿qué influencia ha tenido el modelaje de otros pastores en Gracia Soberana? Pero primero habla qué modelaje recibiste y luego a ver si has podido o si has rechazado ese modelo, si lo ves tú como que no te reciben o si ves algo como que sí es algo que aprecian, ¿no? Mira, es complicado. Una de las cosas de los retos que yo personalmente tengo en mi iglesia local, en la iglesia local donde sirvo, es que hay 15 países diferentes. Y entonces, al haber 15 países diferentes, hay diferentes formas de ver la figura pastoral. Y hay países específicos que se les hace difícil ver un pastor cercano. Es como que ellos desean este pastor como que lejano. Y yo personalmente he pedido en la iglesia que me llamen José, o que no me llamen pastor.
específicamente para batallar esa distancia. Yo creo que hay culturas. Si yo fuera pastor en Puerto Rico, yo pediría que me dijeran pastor, porque la cultura puertorriqueña es tan informal que yo creo que quizás hubiese necesidad de que hubiese un poquito más de respeto. Pero hay países que idolatran tanto la figura pastoral que desde mi perspectiva es más saludable que me llamen José o que me vean como una persona cercana, como un hermano en la fe, y que tengo un rol específico en la iglesia, pero eso no me hace superior ni mayor a ellos, sino que me hace un hermano que sirve de una forma diferente. Pero hay lugares específicos que rechazan eso, que desean esta figura, desean que sentir que el pedirme que yo ore por ellos es más especial que un hermano ore por ellos. Y ha sido algo que hemos tenido que discipular por años a través de nuestra congregación, de que tenemos diferentes papeles en el Evangelio y que somos siervos. La autoridad y el liderazgo es un aspecto reflejado en el servicio hacia la congregación. Yo personalmente hago ciertas cosas que no tengo que hacerlas, pero deseo hacerlas. Un domingo al mes yo pongo sillas antes del servicio. Y lo hago específicamente para recordarme que no hay ninguna tarea que está por encima o por debajo. No estoy diciendo que tienen que hacerlo, pero es algo que ayuda a mi alma. Ayuda a mi corazón el hacer eso con mi hijo, para saber que si tengo oportunidad de servir en otros países, gloria al Señor, pero el lugar más importante donde sirvo es mi hogar y mi iglesia local. Y si no puedo ser fiel en esos lugares, ¿de qué sirve cualquier otra cosa que se pueda hacer? Entonces, realmente esa convicción de que somos siervos debe de permear el liderazgo y la autoridad de la iglesia. Yo creo que al final eso te va a dar mayor autoridad delante de las personas cuando ellos ven que tu vida es una vida entregada. No sé si eso va hacia la línea de lo que tú quieres preguntar. Sí, ayuda mucho. Yo creo, Carlos, siguiendo lo que José lo decía, otra forma, hablaba de poner sillas, ¿verdad? Otra forma de modelar algo similar. A fin de año, en diciembre, nosotros tenemos una cena con todo el staff y invitamos a sus esposas, incluso a es una comida, un almuerzo. Entonces, en esa ocasión, los pastores nos ponemos detrás de las mesas y somos los que servimos al resto del equipo, como una manera de mostrar algo similar. Nosotros hoy queremos servirles a la congregación. Entonces yo creo que eso es importante, el modelar visualmente para otros que somos parte del pueblo de Dios. Somos siervos para su gloria, eso es lo que somos. Un ejemplo así de ese: yo siempre que hay una comida de la iglesia soy el último que como. Y si alguien se va a quedar sin comer, soy yo. Y a veces se tiene este otro modelo donde el primero que le llevan un plato es el pastor, y yo siempre lo rechazo. Me he tenido que ir a un Domino's Pizza después a comprarme una pizza porque me quedé sin comida. En una ocasión tuvimos una reunión aquí de la Alianza Ministerial, y hace muchos años de esto, y nos juntábamos en una diferente iglesia cada reunión mensual, y estábamos en una iglesia ahí en el centro. Y bueno, se terminó la reunión y pasen aquí al comedor y la cocina, no sé qué era, y estábamos sentados todos así en una mesa larga. Y el pastor llegó y se sentó en la cabecera. Y entonces empezaron a servir, oramos, y luego ya dio la señal o algo así. Entonces salieron todas las hermanas. Y obviamente siempre con las hermanas en las iglesias hay como que una que es la jefa, ¿no? Todos vienen con los platos. Entonces hubo una hermanita que quiso empezar a servir así como que media mesa, y luego le dice la hermana jefa, la mera mera. La mera mera, sí. Dice, no. Y dice, primero al siervo. Y me quedé tan grabado así, decir, a ver, espérate, primero al siervo. Y dice la Escritura: ustedes saben que los que son reconocidos gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor,
Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Miguel, me gusta que te hago yo la pregunta sobre un siervo de gracia y tú, o sea, implicas que si tú crees que el Hijo del Hombre vino a ser servido, entonces tu actitud debe ser realmente de ser un servidor, de ser el último, de ser el que, como dice José, lo come al último. Se implica si tú no estás en tu iglesia sirviendo de alguna manera, o sea, si tú no te ves como que eres realmente el siervo de la congregación, ¿implica eso necesariamente que estás en autoritarismo? Si no, ¿qué? Perdón, si no te ves, si tú no estás asumiendo, si tú no te ves como un siervo de la congregación, porque cuando la gente oyó autoritarismo, a lo mejor dicen, no, pues autorismo, no, definitivamente no soy autoritario, pero tal vez, a lo mejor no tienes una postura de siervo en la congregación. Implica que sí eres una persona que estás funcionando, o sea, en base a esta definición que estás funcionando como gobernante. O sea, define mejor la palabra autoritarismo. Bueno, autoritarismo tiene que ver con alguien que ejerce la autoridad de manera impositiva, entendiendo que él tiene el privilegio del manejo de esa autoridad y que está por encima incluso de aquello sobre el cual él ejerce autoridad. Versus, hay una autoridad que los padres tienen sobre los hijos, hay una autoridad que los pastores tienen sobre la congregación, porque la Biblia habla de eso, pero es una autoridad que es modelada, número uno, y número dos, es una autoridad que es ganada con la vida que tú modelas y los otros te conceden la autoridad, tú te has ganado su autoridad, por así decirlo. Tú lo puedes ver en Cristo. Cristo fue el modelo perfecto de siervo y en ningún momento trató de imponer esa autoridad, como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? En el texto a los tesalonicenses. Yo tenía la autoridad, pero no la ejercí. ¿Por qué no la ejercí? Porque preferí mostrar otro modelo de servicio. Pero la gente, cuando le escuchaba hablar, decía, este hombre habla como alguien que tiene autoridad. O sea, que la autoridad no se lo dio la posición, se lo dio la manera como él hablaba y vivía, la congruencia entre lo que sus labios decían y cómo sus pies caminaban, cómo vivía. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre, bueno, no solamente, es buena la diferenciación entre autoridad y autoritarismo, porque no sé cuántos se han percatado, en español, la mayoría de los problemas con ese tipo de palabras no las crea el sufijo ismo. O sea, no hay nada de malo con ser humano. Hay un gran problema con el humanismo, porque el humanismo es una filosofía de vida. Entonces no hay nada de malo con la palabra autoridad. Ahora, el autoritarismo me crea un problema. Es una forma de pensar, es una ideología como tú manejas la autoridad. Y así hay ser femenina es una gran cosa. Una mujer femenina, yo creo que es un adorno en su vida. Una hermosura. Exacto. El feminismo es un problema, porque es una ideología. Y así podemos hacer una lista sumamente larga de ismos que nos crean el problema. Entonces ahí el problema está en el autoritarismo, ¿verdad? Pero ciertamente, si tú no te ves como un siervo en la congregación, entonces tú no sirves. O sea, si no te ves como siervo, tú no sirves a los otros, pero tampoco sirves. Si no estás sirviendo, no sirves. Exacto, porque si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿a dónde es que yo obtengo este privilegio especial de no servir? De no servir. No, tú eres, se supone, y aquí yo creo que también hay una diferenciación importante en las palabras, porque yo no sé si creo que fue Mark Twain, de nuevo, uno de los literatos de la literatura inglesa, que decía que la diferencia entre la palabra exacta y la palabra casi exacta es la diferencia entre el relámpago y una luciérnaga. Entonces, cuando tú dices yo soy un siervo,
esa persona se supone que sirve todo el tiempo, porque eso es algo que él es. Su identidad. Es su identidad, eso es lo que él es. Él sirve hacia arriba, pero él sirve hacia abajo. Él no sirve simplemente a los que están por encima de él. Yo le decía a alguien en nuestra congregación en una ocasión, alguien formaba parte del equipo y le estaba ayudando a madurar, le decía, ¿sabes qué pasa, fulano? Es que tú nos sirves a nosotros que estamos arriba muy bien. Lo que implica que tú sabes cómo eso se hace. El problema es que no hace lo mismo con los que están debajo. Y un siervo hace lo mismo hacia arriba y hacia abajo, porque eso es algo que él es. Ahora, yo puedo servir el domingo en la mañana y no servir para nada el resto de la semana. Pero yo no soy un siervo. Yo simplemente me comporté como un siervo el domingo en la mañana, porque me convenía por una serie de cosas. Lo que tú eres, tú lo eres siempre. Y eso es importante. Entonces, el que es un siervo estará siempre sirviendo. Y tienes que verte como un siervo, porque, bueno, lo leíste ya de la palabra de Dios. Cuando tú lo hayas hecho todo, lo más que puedes decir es siervos inútiles somos. Levanten la mano aquí, ¿quiénes piensan presentarse delante del Señor y decir, Señor, ya lo hicimos todo? Ninguno, ¿verdad? Pues para usar la palabra de un pastor amigo que algunos de ustedes conocen, el pastor Otto Sánchez, dice, lo que implica que nosotros somos candidatos a siervos inútiles, que ni a eso llegamos, porque no lo vamos a haber hecho todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si lo llegaste a hacer todo, lo cual no llegamos, pero si lo hubiese llegado, Dios te empoderó para hacerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes para que te ufanes o te gloríes de eso? No tienes nada, simplemente dale gracias a Dios que te empoderó para hacerlo. Amén. Y eso nos trae de nuevo el concepto de la gracia empoderadora. Déjame decir algo rápido ahí. Eso tiene implicaciones hasta con el modelo eclesiástico, en que tú no puedes ver la vida de alguien a través de una cámara, pero es esa experiencia de vida que tú sabes que ese hombre con un sermón promedio, pero tú conoces su vida y sabes la autoridad que tiene, el testimonio de los años que has vivido viéndolo, y ese es parte del modelo de la iglesia local, que vemos la vida de hombres imperfectos que tratan y aman al Señor, y el domingo el sermón le va a bendecir a la congregación porque conocen a esa persona y sabe que esa persona modela eso en sus vidas. Entonces tiene implicaciones eclesiásticas, de eclesiología, este sentido de que servimos y eso hace que nos dé autoridad al poder predicar el sermón porque la congregación conoce tu vida. Ahora, si escuchas en la mañana a Brian, ¿verdad? Chappell, doctor Chappell, cuando él estaba distinguiendo el cómo somos legalistas en la mente, ¿no? Y cuando estaba describiendo que luego los pastores veían el comportamiento y hablaban al comportamiento. En esos 15 países, tu experiencia en términos del mensaje que se está trayendo, cómo se están construyendo las iglesias, qué se está predicando, o sea, ¿qué es lo que tú has visto? Porque a lo mejor algunos de nosotros estamos precisamente predicando moralismo, legalismo. O sea, ¿tú cómo ves en ese sentido que es la necesidad de la iglesia en Latinoamérica? Yo quiero empezar diciendo, hay mucho que estar animado. Y no lo digo por cumplir o decir algo, en verdad. Dios está haciendo muchas cosas. Yo creo que porque Dios está haciendo muchas cosas, tenemos que identificar qué áreas hay oportunidad de crecimiento. Exacto, muy bien. Para poder trabajar en ellas y poder servir mejor a las iglesias que estamos sirviendo. Pienso que en ocasiones no hemos permitido que el evangelio sea digerido y ese diamante que él estaba hablando se ha visto en su totalidad, y eso lleva a que hayan personas que entienden 5 puntos reformados o las 5 solas,
pero su mensaje no va más allá que un aspecto académico y no es la aplicación del Evangelio en toda su gama en la vida. Y entonces eso crea que se le haga difícil a la persona promedio ver cómo lo que se está diciendo se va a ver cuando tengo que corregir a mi hijo. Cómo lo que se está diciendo tiene que ver cuando estoy en conflicto con mi esposo o mi esposa. Cómo lo que se está diciendo tiene que ver cuando estoy en la carretera y alguien manejando se me tira encima. No se le ha enfatizado demasiado al aspecto académico de la doctrina reformada, si la queremos llamar de esa forma, y se ha elevado eso a un nivel que se ve casi como negativo el aplicarlo, porque no es intelectual. Y eso ha creado, creo que unas iglesias un poco que no tienen todo el consejo de Dios, como decía Miguel. Y la gente tiene mucho en la cabeza, pero no sabe cómo ponerlo en el día a día, en la forma de vivir. Y cómo ponerlo específicamente que refleje la gracia del Evangelio. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, si tú dices, bueno, si tenemos un problema de legalismo, si tenemos un problema de moralismo en nuestras iglesias latinoamericanas, a lo mejor en todo el mundo es así, no sé, pero ¿tú a qué acreditas eso? Brian dice, todos tendemos eso en lo natural. Pero hay algo en la formación de la iglesia latinoamericana que nos inclina más a eso, o es simple y sencillamente nuestro estado natural. Sí. Bueno, yo creo que son ambas cosas. Por un lado, es nuestra tendencia natural, porque desde que tú naces, tú todo te lo ganas. Nosotros vivimos en una sociedad, en una, ¿cómo se llama? Meritocracia. Es una sociedad donde tú todo te lo ganas por méritos. El salario, una posición. Entonces, cuando venimos al reino de los cielos, tendemos a pensar que es de la misma forma, que todo es como una meritocracia, donde hay méritos que me ganan posiciones o privilegios o dones o talentos o lo que quieras. Entonces esa es como la inclinación natural de la carne que ha sido alimentada por el sistema del mundo. Y en el reino de los cielos las cosas funcionan por gracia, nadie tiene méritos, nadie se gana el favor de Dios. Entonces yo creo que sí, que es una inclinación natural de todo el mundo. Obviamente van a haber culturas y formas de hacer las cosas que van a empeorar eso. Entonces si no has aprendido diferente y tienes un púlpito donde la doctrina de la gracia y el entendimiento de la gracia no ha estado, ese púlpito va, ya sea consciente o subconscientemente, va a enfatizar más bien el esfuerzo humano para lograr la obediencia. Entonces, el fin es apropiado, la obediencia. Lo que no estás enseñando es qué es lo que motiva y empodera al creyente para obedecer. Ahora, un énfasis que yo estaba tratando de hacer con el ejemplo de la persona a quien te compra el carro y te enseña a manejar y te da el dinero para la gasolina, que a veces no se hace, es que tampoco es que Dios dice, ya te empoderé, ya te motivé, yo también lo voy a hacer todo por ti, porque no es verdad. O sea, todavía yo tengo que leer la Biblia, todavía yo tengo que ir a la iglesia, todavía yo tengo que orar. Y eso Dios no lo va a hacer por mí. De hecho, Santiago dice, no tenéis porque no pedís. De manera que eso es algo que a mí me toca hacer. Pero Dios me empoderó para hacerlo. Dios me empodera para que ore. Dios me ilumina para que sepa cómo orar mejor. Pero hay algo que me toca hacer. Lo que sí tengo que entender, que aún eso que me toca hacer, a mí se me ha dado el privilegio para poder hacerlo. Pero me toca hacerlo. Porque yo creo que ahí hay algo que no se enfatiza con frecuencia. Pablo le dice a Timoteo, entrénate, ejercítate, disciplínate, dependiendo de la traducción, para la piedad. ¿Cuál es el verbo ahí? Disciplínate. Y aún en el texto que Brian exponía esta mañana, los primeros 11 capítulos de Romano son los indicativos, todo lo que Dios ha hecho. Y de Romanos 12:16 están los imperativos, todo lo que a ti te toca hacer.
sea que el énfasis, lo que Brian estaba tratando de ayudarnos a entender es que la motivación y la fuerza detrás de lo que a mí me toca hacer es la gracia de Dios, sin lugar a dudas. El poder en ti, el querer como el hacer. Pero claramente, cuando Pablo dice, por tanto, por las misericordias de Dios, el por tanto me está diciendo, en vista de todo lo anterior, de 11 capítulos, ahora, y tú lo que encuentras de Romanos 2 en adelante, es lo que a mí me toca hacer, que son los imperativos. Pero yo estoy consciente de que si predico un sermón, la capacidad para estudiar, las horas de sueño que perdí, la facilidad o no con el lenguaje, pero pensemos en una facilidad, la iluminación para entender el texto, la iluminación para explicar, todo eso vino de Dios. Por tanto, al final no tengo mérito, ninguno, pero yo tuve que dejar de dormir, yo tuve que dedicarle esfuerzo, tuve que orar, o sea, hay cosas que el cristiano tiene que hacer, claro que tiene que hacerlo, porque no somos marionetas manejadas por Dios desde adentro, pero Él nos capacita y luego me dice, ya que te capacité, ve y hazlo ahora. Hay algo ahí rápido que tú mencionaste. Yo creo que toda la cultura trae retos, y la cultura hispana tenemos que la reforma no afectó la cosmovisión de nuestra cultura, y nosotros tenemos la tendencia de querer regresar al Vaticano. Es algo que está como en el corazón del latino por la influencia que tuvo el catolicismo en nuestra cultura, y a veces tenemos que estar pendientes en qué aspectos esta práctica que estoy haciendo se asemeja a doctrina católica más que a una cosmovisión bíblica. Y eso se puede ver en muchas partes, en formas que nos relacionamos, cosas que hacemos, y parte del legalismo que está como enraizado en aspectos de nuestra cultura. Entonces, entender eso nos debe ayudar en ocasiones a saber que hay unas, no quisiera decir desventajas o aspectos pero hay unos retos que tenemos que enfrentar, de cosas que están ya como ingrained en inglés, como bastante enraizadas en nosotros, que son tendencias naturales por el trasfondo cultural. Hay una parte del legalismo que, al igual que la gracia, que Brian hablaba, que tiene diferentes dimensiones, en el legalismo por igual, porque mayormente esta mañana o ayer, ya no recuerdo, en el panel, enfatizamos una dimensión del legalismo, que es quererme ganar el favor de Dios por obras. Pero hay otra dimensión de eso que ni siquiera tocamos, es cuando tú piensas que las reglas externas, como no usar pantalones, que eso es lo que refleja tu nivel de santidad. Como que las reglas son las que forman tu santidad y reflejan tu santidad. Y eso es no es contradictorio, es simplemente otra dimensión de ese legalismo. Porque veo a un hermano o una hermana en ciertas iglesias que entra con pantalones y ya le juzgo y pienso que esa persona no tiene santificación. Entonces, ¿por qué? Porque una persona santa no se viste así. Entonces es como otro color del legalismo, donde hay ciertas formas que si no son así, como yo las entiendo, entonces la persona no es salva, no es santa, entonces ya la condeno. Y eso es otro Excelente. problema. Yo quiero, híjole, hay tantas cosas que me gustaría tocar. Yo quiero regresar a lo que tú dijiste, José, en términos de la aplicación. Y yo tuve una experiencia muy impactante que, si tú me hubieras preguntado, Carlos, ¿tú crees que eres legalista? Yo hubiera dicho, claro que no. O sea, que si tú crees que yo soy legalista, o sea, si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera dicho, claro que no. Pero una ocasión, iba saliendo yo del auditorio aquí y un hombre me dijo, pastor, solo quería despedirme. Y le dije, no era necesariamente el mejor miembro de la iglesia, a lo mejor no era ni miembro, pero tenía tiempo viniendo. Me decía, quiero despedirme, pastor, y ya me voy. Y le dije, ¿a dónde te vas? Me dice, no, pues
ya me voy a integrar a otra congregación. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque la verdad de las cosas es que, dice, desde que estoy en esta congregación, dice, yo llego y todos los domingos salgo con algo que yo debo hacer. Dice, entonces se me ha acumulado ya todo lo que debo hacer y pues no estoy haciendo nada, y entonces me siento muy presionado a ir a otra iglesia donde no sea así. Pero a mí me afectó muchísimo porque dije, si él escucha un mensaje y todo lo que se lleva es lo que debe hacer, dije, entonces yo no entendí bien en las clases que tomé, ¿verdad? Me enfatizaba la aplicación del texto. Yo no entendí bien cómo aplicar ese texto de tal forma que la persona no salga como con una carga de ahora tienes que hacer esto, ¿no? Y claro, eso es lo que Dios usó para yo evaluarme, ¿no? Entonces, aquí en esto, cuando tú dices, no estamos ayudando a la gente a aplicar la verdad del Evangelio a sus vidas, de tal forma que hay funciona el Evangelio en sus vidas. Pero la cosa es cómo lo hacemos de tal forma que salen envisionados y no sé, ¿verdad? Esa es la razón por la que espero que todavía haya copias de tu libro del matrimonio, Matrimonios en Gracia, ¿cómo se llama? Matrimonio que agrada a Dios. Al matrimonio que agrada a Dios, pero yo diría que el subtítulo Matrimonios en la Gracia, ¿no? Porque es la gracia del Evangelio aplicada en tu matrimonio. Si alguien no lo ha leído, y no voy a asumir que todos lo hayan leído, si no lo has leído y todavía hay copias, cómpratelo, llévatelo, porque te va a bendecir, edificar tu matrimonio. Pero ayúdame no sé si me explico esto, ¿verdad? ¿Cómo somos fieles en dar aplicación de verdad bíblica sin generar esta cuestión de que se vaya alguien pensando, para agradar a Dios yo tengo que perform, ¿verdad? Tengo que... La realidad es que, como hemos estado diciendo, el Evangelio tiene que ser caminado y reflejado. La pregunta es cómo llegamos a ese caminar. Y si lo hacemos basado en nuestras fuerzas, si yo soy un fiel proponente de que es contemplando, 2 Corintios 3:18, que ese texto dice, con rostro descubierto, ¿verdad? Contemplamos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué se hace en ese texto para ser transformados de gloria en gloria? Contemplar. Entonces es mirar a la gloria de Jesús. Creo que es de Jesús, porque dice en el texto dice el Señor, pero más adelante en el próximo capítulo dice que Él está en la faz de Jesús. Y al ver aspectos de la vida de Jesús, su servidumbre, queremos ser más como Él. El anuncio que decía que quería ser como Michael Jordan, ¿verdad? Aquí tenemos al hermano Emanuel Alfonso, que usa solamente zapatos Jordan, porque quiere ser como Michael. Queremos ser como Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando su gloria, quién es Él. Entonces tenemos que creer el Evangelio, tenemos que estar convencidos que el Evangelio es verdad, y tenemos que contemplar, meditar, pasar tiempo mirando quién es Él, para que eso nos haga caminar el Evangelio. Entonces la respuesta fácil a tu pregunta, el texto nos va a obligar a cuál es la aplicación, pero yo creo que a veces lo que sucede es que decimos unas cosas y al final decimos, y pues haga esto. Y es de una forma fiel llevar a las personas al ver a Jesús. Eso debe tener un efecto tan profundo en nosotros que queremos ser más como Él, y es la gracia lo que nos impulsa. Como dice 1 Timoteo capítulo 1, es conducta que afirma el Evangelio. Tito capítulo 2 es que adorna el Evangelio. Entonces, en ese sentido es que el caminar no sea a gestos, sino que es un hacer que sale del empoderamiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no se siente una carga, es más liviano, porque es el Señor empoderándote por medio del Espíritu Santo a aplicar cosas en la vida por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo doy el ejemplo.
no sé, han llegado cansados del trabajo, ¿verdad? Una aplicación de cómo se ve esto en mi vida. Y a mí me encanta tomarme algo frío, si ese día ha sido complicado, un jugo de limón con mucho hielo, y pasa muchas veces, en el momento que yo hago esto, escucho a la distancia, ¡Joselo! Es una cosa que el Señor me ama tanto que es como que, y estoy ahí parado entre la silla y el cielo a ver qué hago, haciendo ejercicio acá atrás, me paro o no me paro, y en ese momento literalmente, en mi mente yo voy a Filipenses capítulo 2, y digo, si el Señor dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo no he de servir a esta mujer que el Señor me ha encargado para amarla? En verdad, literalmente, voy y medito en esa verdad para que esa verdad haga que yo haga esto. Y diga, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Pero literalmente es el Evangelio impulsándome a hacerlo. Pero sonriendo. Sí, yo sonriendo. Sonriendo. Sí, a veces medio, no, pero sí. Bueno, Katy no está aquí, es el problema. Yo creo que en buena conciencia. Entonces, ese momento, yo lo hice, pero fue el Evangelio el que me impulsó a hacerlo. Es una verdad del diamante de lo que Jesús es, que confronta mi vida con la gloria del Señor y me motiva a querer ser como Él, porque Él es glorioso. Él es lo máximo, lo más hermoso, lo más deseable, lo más que deseo en la vida. Entonces quiero ser como Él, y su belleza y su gloria es lo que me lleva. Entonces no es, yo me convertí, yo siempre digo, no se habla más de 5 minutos en una respuesta. Entonces, yo me convertí a los 17 años, hermano. Yo traté de hacer Filipenses, yo traté como Pablo de hacerlo por mis fuerzas. Yo traté con todo, le di con todo. Yo estaba a los 25 años bien desanimado porque me di cuenta que no se podía. Yo le di, hermano, yo cojo maratones, yo soy así, yo soy una persona media compulsiva. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con todas mis fuerzas, no lo voy a hacer a medias. Y cuando el Señor me salvó, yo le di con todo, hasta que encontré la gracia. El Señor lo hizo por mí. No soy yo, todo lo que es Él impulsándonos. Y lo miramos a Él para que Él sea como un imán que nos atrae a Él para reflejar su gloria. El ejemplo de José es muy bueno porque... A ver, espérame, antes, para que de una vez te sigas. No, pero déjalo, que dice que es bueno. Sí. Hablando de la gracia, para que te sigas, o sea, me gustó el ejemplo y tú vas a comentar sobre ello, pero también síguete tú también y cómo te motivas tú a la obediencia, a la santidad, a la Cristo semejanza. El ejemplo de José, para comenzar ahí, es bueno por una razón, porque estamos hablando, uno de los peligros con el enseñar la gracia, y Brian hablaba de esto, la gracia siempre es peligrosa cuando la enseña. Y si tú la enseñas como verdaderamente es, bueno, Spurgeon decía, si tú enseñas la gracia como es y nadie te malentiende, tú no enseñaste la gracia. Y esa es la verdad. Porque algunos entienden que la gracia es tal como que yo no tengo que hacer nada. O sea, José lo entendió que él tenía que pararse de su silla e ir a servir a su esposa. Eso Dios no dijo, yo lo voy a hacer por ti, no te preocupes. No, él tuvo que hacerlo. Él tuvo que ejercer su voluntad. Mi salvación no elimina mi voluntad. Ahora, él encontró en la palabra y en el Evangelio en cierta medida la motivación como Cristo amó la iglesia. Como Cristo amó la iglesia. Pero quien le recordó probablemente ese versículo es el Espíritu. Entonces el Espíritu sí viene a motivarte, pero tú tienes que hacerlo. De hecho, si tú quieres un buen entendimiento del balance, es un libro pequeño de Kevin DeYoung, The Hole in Your Holiness, El agujero en tu santidad. Ese libro te pone el balance exactamente como es. Te enseña los indicativos, todo lo que Dios ha hecho, y luego te dice, pero la Biblia está llena de imperativos, de cosas que tú tienes que hacer. Pero tú has sido empoderado para hacerlo.
Es donde está la diferencia. Entonces, para que ahorita no pensemos que, bueno, si Dios no me dio la motivación para servirle a Katy, la esposa de José, como decía José, pues no lo voy a hacer porque es por gracia, yo no lo siento. No, lo siento o no lo siento, yo tengo que reflexionar sobre las verdades, ir y hacerlo. De hecho, yo siempre he dicho que la obediencia, cuando yo la siento, ni siquiera obediencia, eso es conveniencia. Obediencia es cuando yo no quiero hacerlo y yo termino haciéndolo porque realmente entiendo que es mi deber hacerlo. Entonces ahora estoy obedeciendo en contra. El otro es, no digo que no sea obediencia, pero es una obediencia conveniente. Me es conveniente hacerlo. Por ejemplo, la esposa de José, Katy, le pide eso y hay un par de pastores que están visitando la casa y José bueno, ¿qué voy a hacer si los pastores ya vieron que mi esposa me está pidiendo el favor? No voy a ir. Entonces era conveniente para José mostrar eso a los pastores. Yo estaba pensando en otra cosa, gracias por decir. Otra conveniencia. Entonces, quería como hacer ese énfasis, ¿no? Que hay cosas que nosotros no tenemos. Y de verdad, hazte un favor a ti mismo si no tienes bien claro el balance. El agujero en tu santidad de Kevin DeYoung. ¿Así se llama la traducción en español? Estoy casi seguro que sí. El agujero en tu santidad. ¿Ese poema también? Sí, ¿verdad? La verdad que no sé. Creo que es poema, sí. Excelente libro para ayudarnos a entender el balance. Pero, ¿cómo me motivo? Esa era tu pregunta. Exacto. Bueno, yo creo que se acerca muchos, prácticamente idéntico a lo que José lo estaba mencionando. Es pensar, por un lado, nosotros necesitamos pensar, y esto es verdad de muchas cosas, muchísimas cosas. Yo tengo que pensar y tomar decisiones antes de que el momento llegue. Porque cuando el momento llega muchas veces yo ni siquiera voy a tener la oportunidad de pensarlo. Voy a dar una ilustración que no tiene nada que ver con el aspecto espiritual, para que se entienda. Un hermano mío estaba manejando un día y el acelerador se pegó. Se aceleró el carro. Y él trató de poner el carro en emergencia, lo subió a la emergencia, los frenos no le estaban ayudando y finalmente él decidió estrellarse contra un árbol. Y dañó el carro y paró para no matar a nadie, ni mucho menos, porque no lograba parar el carro. Y yo comencé a pensar, si eso a mí me pasa, ¿qué hago? Y decidí algo sumamente sencillo. Pon el carro en neutro. Se acabó la aceleración. El carro va a seguir, pero no tiene nada de aceleramiento porque está en neutro. Si me ocurre ese accidente, como ese caso, ya yo sé lo que voy a hacer, ya yo tomé la decisión por adelantado. Pero si yo no pienso en eso, me ocurre y ahora estoy yo pensando, esto mismo le pasó a mi hermano, ¿y qué fue lo que él hizo? Y no, nada de esto va a funcionar, y voy a estar confundido. Yo hago muchos ejercicios mentales de qué yo voy a hacer si me pasa tal cosa. Entonces, en este caso, José lo ha decidido, pienso yo, pero también he conversado con él en diferentes momentos. Él ha decidido que él tiene que servir a su esposa y tiene que hacerlo como Cristo amó a la iglesia. Él tiene una predecisión que no dijo necesariamente cuando voy a tomar limonada, no, que yo tengo que servir a mi esposa cuando me lo pida, cuando se requiera, y lo tengo que hacer como Cristo amó a la iglesia. Entonces ya él está precondicionado a eso. A la obediencia. A la obediencia. Pero eso también es el Espíritu que lo trae a ti. Mira, yo pienso que esto que Miguel ha dicho es extremadamente importante. Vivimos muy reaccionarios y no somos intencionalmente anticipando. Y hemos perdido la disciplina de la meditación y la contemplación, que es tiempo que pasamos pensando y meditando sobre diferentes aspectos de nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo que parece tonto. Bueno, quizás no es tanto. Pero mi hijo ahora mismo tiene 15 años y va para la universidad probablemente en 3 o 4 años. Ahora, este último año, Katy y yo pasamos el año pensando y meditando y estudiando y pidiendo consejo a otras personas de qué decisiones vamos a tomar cuando llegue el momento de él ir a la universidad. Porque no queremos que ese momento llegue y no tener convicciones de que la Biblia nos está llamando a nosotros como familia a hacer. Quizás ustedes puedan llegar a diferentes conclusiones, pero yo no quiero reaccionar por emociones, que
Vamos a poner un ejemplo. Harvard lo llamó porque el muchacho es tan brillante y Harvard le mandó una beca completa. ¿Y qué voy a hacer en ese momento? Yo tengo que tener ya convicciones anteriores para que en ese momento yo decir, puede llegar a eso, y si yo tengo una convicción diferente, eso no va a cambiar mi forma de pensar, porque ya mi corazón está cautivado por una convicción bíblica, y Romanos 14 dice que lo que no viene de fe es pecado. Entonces, yo pienso mucho en cosas del futuro. Ahora mismo hoy fuimos de vacaciones 2 semanas y yo pasé 2 meses antes meditando en diferentes formas de cómo servir, de cómo reaccionar, de qué cosas me podían tentar, de qué aspectos podían ser de mejor servicio para yo poder servir a mi esposa, a mi familia, y los preparé a ellos para que cuando fuéramos allá no fuéramos con un corazón egoísta, que fuéramos a servir al otro, que íbamos a hacer momentos que íbamos a hacer cosas que no eran nuestra preferencia y lo íbamos a hacer gozosamente. Entonces es como mi mamá decía ser como Panasonic, había un eslogan de Panasonic, anticipando el futuro. Y es como que viendo un poco que esta época de la vida que viene, ¿qué tentaciones va a traer esa época? ¿Qué cosas específicas pueden ser, debido a nuestra personalidad, quienes somos, nuestros gustos, pueden ser de mayor tentación? Y meditar en aspectos de la palabra y del evangelio que vamos a hacer herramientas útiles para poder responder de forma que glorifican a Dios. Sí, un ejemplo son ejemplos sencillos. Por ejemplo, nosotros tenemos por convicción una regla, ¿no?, de que como hombres, como pastores, nunca vamos a estar a solas con una mujer. Ni en el carro, ni en la oficina, ni en una situación, nos vamos a quedar en una situación donde quedemos. Entonces, realmente no es algo que es ni una tentación, porque es una regla está preestablecida que ya ni la piensas, ni dices, o sea, oye, pues es una situación, ¿y cómo va a ser? No, pues que va a venir esta señorita por ti. ¿Sabes qué? No, o sea, ya está establecido, es lo que estás hablando, de que hay cosas que facilitan la obediencia, como ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé, ahí Leo, el de la mata, ¿cuántos minutos nos quedan o ya nos pasamos? Ya nos pasamos. Pero ya llegó Jeff o no llegó Jeff. ¿Están seguros que no ha llegado Jeff? Ya llegó Jeff. ¿Dónde está? Ok. Está arriba del carro. Pues está lloviendo. Bueno, ya llegó Jeff. Es que hay una pregunta. Te voy a dar. No, si hago la pregunta no hay manera de. Hazla. La gracia hacia personas que han caído, que han fallado. Una de las cosas más tristes que me ha tocado ver es personas que llegan a esta iglesia porque de la iglesia donde estaban les dijeron que ya no eran bienvenidos porque habían pecado. Y eso, yo lo he visto común, que la iglesia hispana o la iglesia latinoamericana, o no sé si así sea en todo el mundo, pero no sabemos cómo aplicar la gracia a personas que caen, que fallan, que tropiezan, que pecan. 3 minutos. Bueno, yo creo que yo estoy asumiendo que esto no se trata del proceso de Mateo 18, donde hay una expulsión de alguien por falta de arrepentimiento, sino alguien que sí ha expresado arrepentimiento y que no es recibido. Yo creo que si tú piensas que la única razón por la que tú no eres esa persona es única y exclusivamente por la gracia de Dios, entonces tú vas a tener la gracia para lidiar con esa persona. Y más que la indignación, su pecado a ti te va a doler. De hecho, nosotros hemos hecho disciplina pública en IBI un número de veces a lo largo de los años. Y el número de personas que pasa adelante a perdonar al que confiesa es significativo, porque abrimos el tiempo.
Y yo recuerdo en una ocasión, voy a dejar esto bien anónimo, pero alguien cayó, alguien que la congregación amaba mucho. La congregación pasó adelante por 2 horas y lloró por 2 horas con la persona que acababa de confesar. O sea, el pecado del otro, si es mi hermano y se está arrepintiendo, a mí debe dolerme. Porque nosotros somos una comunidad. Y cuando uno llora, y él estaba llorando, nosotros lloramos con los que lloran. Y la realidad es que, ¿se acuerdan el pecado de Acán? Cuando Acán tomó el lingote de oro y el manto babilónico. Cuando Josué estaba ahí llorando y no sabía por qué habían perdido, Dios le dice a Josué, levántate, Israel ha pecado. ¿Cómo que Israel? Acán fue que pecó. No, Israel. En otras palabras, Dios nos ve como miembros de una comunidad. Y cada vez que alguien ha hecho una confesión de ese tipo en IBI, al final, cuando yo voy a hacer algo, hoy hemos mostrado 2 principios. La verdad, con la confesión, y la gracia al perdonar. Y recordemos, IBI ha pecado. En otras palabras, este es uno de los nuestros. Y sigue siendo uno de los nuestros. Y eso es importante. Sí, es, nuevamente aclarando, si una persona fue divisiva y fue marcado como Tito capítulo 3, ¿verdad? Como divisible, eso es diferente. Pero esa es la parábola del que se le perdonó mucho y no pudo perdonar. Y ese sentido de saber que si no somos capaces de perdonar es porque no hemos experimentado en nosotros el perdón. Y es algo importante que la iglesia sepa ese aspecto de que solamente la restricción de la gracia del Señor es lo que nos permite que nosotros no seamos los que estemos en ese momento haciendo eso y poder relacionarnos, porque usualmente la raíz de ese pecado está en nosotros, de alguna forma. Entonces es solamente la gracia que nos restringe de no entregarnos a eso. Y debe haber un sentido de sobriedad y del temor del Señor cuando eso sucede, de que primeramente de que el Señor alcanzó un perdido, una persona que estaba en pecado y fue restaurada, pero que pudimos haber sido nosotros. Tenemos que estar, yo digo esto a la iglesia, yo sé que a veces puede ser, yo digo, yo estoy a 2 semanas de estar, y lo uso como un poco de exageración, pero es que no puedo, yo creo en la doctrina del pecado, no confío en mí, tengo que estar constantemente mirando la gracia del Señor porque somos capaces de irnos, por eso están las advertencias del libro de Hebreos y eso debe de informar y dar una sobriedad a nuestras vidas de la seriedad de lo que es lidiar con el pecado y cuando el pecado sale a flote poder extender la gracia necesaria. Yo creo que una de las, y esto no lo hablamos, pero de los problemas que ha habido en Latinoamérica es que se ha elevado la disciplina como esta única marca que hace una iglesia reformada y se practica con una jactancia en lugar de con un sentido de restauración de la persona que está pecando. Escuché esto de otro pastor y con esto termino, que él decía, puede un hermano pecar y pecar seriamente, pero si él confiesa, se arrepiente, pide perdón, y hay hermanos que se enteran y murmuran y juzgan. Dice, los que deben estar bajo disciplina son los que murmuraron y juzgaron. Dice, porque también muchas veces toleramos ese tipo de cosas, pero a lo mejor aquello que se nos hace más escandaloso, sí lo queremos corregir y no corregimos el pecado. Pablo es bien insistente en el juicio hacia los demás. Y a veces no puedes tú saber todos los detalles y no puedes tú extenderlos, ¿verdad? Y comunicar todas las circunstancias y todo lo que ha pasado. Pero la gente especula y la gente juzga y la gente murmura. Y yo creo que también, no sé si como latinos o si todo el mundo sea así, pero nos gusta hablar de otras personas.
no sabemos guardar la confidencia del hermano y de ser nosotros aquellos que cubrimos al hermano, ¿no? Y lo ayudamos y lo apoyamos de tal forma que él se siente protegido por sus hermanos, en lugar de que de repente tú hiciste el proceso, confesaste, te arrepentiste, pero luego ves que hermanos te empiezan a dar la espalda o empiezan a hablar de ti, y amigos que tenías ya no son tus amigos, etcétera, ¿no? Eso es tan doloroso que a veces no es que te echaron de la iglesia, pero dijiste, yo ya no puedo estar aquí. ¿Por qué? Porque yo pequé y ya mi estatus cambió, ya no soy un miembro recibido, ¿no? Me das 60 segundos para hablar de eso. Me das 60 segundos. 100% de acuerdo contigo. La manera pero como es que nosotros... Jeff no llega. Yo estoy esperando que venga Jeff. Ahí está Jeff ya. Me das 60 segundos de tu tiempo. La manera, 100% de acuerdo contigo. En IBI, cuando disciplinamos a alguien, al final le pedimos a la persona disciplinada que salga, nos quedamos 10, 15, 20 minutos con la iglesia. Y una de las cosas que hacemos es hacer la siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta con relación a lo que acabamos de hacer ahora? Y la razón por la que te estamos pidiendo que si tienes alguna pregunta la hagas ahora, porque esta es la última vez que se va a hablar en esta iglesia de este caso. De aquí en adelante, los ancianos o pastores lidiarán con el caso de manera privada, manera de consejería. A nivel de congregación, no queremos volver a huir de esto jamás. Excelente. Y eso, de verdad, ahí está uno de nuestros pastores que puede ser testigo. Cuando hacemos eso, nosotros, en la iglesia no se vuelve a hablar de esto. Jamás, literalmente hablando. Y si lo oiríamos, vamos a corregir a la persona. Claro. Porque no queremos exactamente. Bien. Muchas gracias. Bueno, ya ven cómo la conversación se fue por diferentes lados, pero espero que les haya servido.